Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a Sin Límites Producción. Hoy vamos a estar preparando unas hallacas. Bueno, manos a la obra y te suscriben. Primeramente picamos este pedazo de cochino, chancho, cerdo, marrano. Lo picamos en 2 pedazos para que sea un poco más fácil hacer este tipo de corte. Esto más o menos así, pero hay que ponerle un pedacito más chiquito. Así está bien. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, como les decía, se corta de esta manera. Bueno, acá tenemos lo que usamos para nuestro guiso, para guisar la carne. Acá tenemos pasas, aceitunas, alcaparras, que es lo que le ponemos a nuestras hallacas. Ah, pero tenemos algo muy importante, que se te ha Ají olvidado. dulce. ¿Cómo se llama? Ají dulce. Claro, ají dulce. El ají dulce que no puede faltar en nuestras hallacas. Es difícil de encontrarlo acá en Lima. Lo encontramos. Lo encontramos, gracias a Dios. Lo traen de la selva. Cebollita. Y bueno, Es un ají que casi no pica. Sí, por eso se llama ají dulce. Porque no pica tanto. La música que estamos escuchando de fondo es una pequeña sorpresita. Ahorita en un ratito se la vamos a poner completa para que la disfruten allá en casa. vengan a ver esto. Vengan a ver lo que hace Yadiel el muchachito. ¿Qué estás haciendo, hijo? Cortando el chancho. A ver, ¿aprendiste? Vamos a ver si aprendiste con papá. Dale, dale, dale. Eso. Cuidado con el dedito. Eso, muy bien. Ven, te voy a ayudar. Sí. Ahora sí. Y me lo he cortado. Eso. Y ya tenemos un trocito. Amiguito, esto no lo hagan en casa, al menos que sea supervisado con un adulto. Ya por allá pusimos también unos huevos, porque a la yaca también se le mete huevo. Bueno, así va quedando nuestra carnita de cochinito, de chanchito, cerdito. Bueno, acá estamos picando el ají dulce para preparar nuestro guiso de nuestras hallaquitas, para darle la bienvenida al mes de diciembre, que es la época más bonita del año. ¿Listos los ajos? Ahora voy con la cebollita. Mami, ya llegaron las invitadas a las uvas. ¡Eso! Vamos a comer uvitas. Toma acá un camadero bafu. Bueno, amiguitos, aquí tenemos nuestra humilde Navidad. Lo hice con mis papás. Amigos, ¿qué es lo que les gusta más de la Navidad? Pongan en los comentarios. Bueno, el cebollín o cebolla china no puede faltar en la preparación de nuestro guiso de las hallaquitas. Bueno. Bueno, ahora estamos acá dándole una machacadita al ajo. Ya lo tenía previamente cortado para que se me haga un poco más fácil, porque no tenemos mortero, no tenemos pilón. Entonces no vayan a saltar la publicidad, para que nosotros nos compremos un piloncito para darle al ajo su machacada como es, ¿ves? No me salten la publicidad. Ven acá. Ven acá. ¿Tú sabes qué es lo mejor de esto? Es que esto es calidad superior. Bueno, mi gente, ya vamos a empezar con la preparación de nuestra carne para nuestras hallacas. Aquí agregamos la carne y vamos a ponerle todo lo que ya cortamos. Aquí hay ají dulce, hay cebolla, ajo y cebollita china o cebollín, como lo conocemos nosotros. Le vamos a agregar los condimentos y un ingrediente mágico que no puede faltar,
en este guiso que es... ¿Cuál es? Dímelo aquí. Te lo voy a decir, te lo voy a mostrar. Esto es achiote. Aquí le vamos a poner pimienta molida. Y también le vamos, a mí me gusta agregarle al guiso de las hallacas, las alcaparras de una vez. Okay. Así que se las voy a poner de una vez. Acá les he puesto el hueso que trajo la carne para que bote todo su sabor y le dé más gusto a nuestro guiso. Pero al final, cuando ya esté listo, lo retiramos. Porque una hallaca no lleva huesos. Imagínate que te estés comiendo una hallaca y encuentres un hueso allí. Ahora sí, aquí estamos colocando uno de nuestros ingredientes mágicos, que es para que le dé el color perfecto. Aquí le ponemos un toque de sal y lo dejamos así por los momentos. Ya luego cuando le pongamos agua y empiece a hervir, probamos a ver qué tal está de sal, si le hace falta más pimienta, vemos si le hace falta un poco más de color. Acá le pusimos agua. Este guiso tiene que quedar con bastante salsa porque también usamos parte de ella para la masa, así que vamos a agregarle un poquito más de agua. Esta masa de las hallacas debe quedar condimentada con su propio, la propia salsa de la carne. Ahora sí, vengan a ver cómo está esta. Miren esto. Ya casi está listo. Bueno, acá tenemos nuestras hojas de plátano, están totalmente limpias, listas para tender nuestra masa y armar nuestras hallacas. Ahora viene, vamos a amasar nuestra harina pan. Perfectamente que se moje toda la harina. Esta masa tiene que quedar sin nada de grumos, totalmente suave, tiene que estar bien unidita. Tenemos que agregar parte del guiso que tenemos acá, del guiso de la carne, para que quede con sabor y color. Aquí tengo parte del guiso que ya lo había apartado hace rato para que se enfriara y se lo agregamos a la masa. Bueno, ahora sí esta masa está totalmente lista. Bien suavecita, con el color que quería. Y listo. Ahora sí vamos a proceder al armado de las hallacas. Bueno, acá estoy armando mis bolitas de masa. Bueno, sin más vamos a hacer las hallacas. Acá le tenemos que poner un poco de aceite a la hoja para que cuando empecemos a doblar la masa no quede pegada a la hoja y sea más fácil de despegar. Agregamos el guiso. Alto guiso. Alto guiso. Bueno, le vamos a echar estos ingredientes. Una aceituna, pasas. Una y dos. El huevo. Uno. Ahora viene la cebollita. El pimentón. Ahí está el pimentón. Una hallaquita pimentonada. Cerramos nuestra hallaquita. Y listo. Luego el señor Yohandi se encarga de cerrarlas con el pabilo. Esto no es una hallaca, esto es un hallacón. Y El señor hallacón. directo a la olla. ¿Te ponemos la olla? ¡Pum! Ahí está.
La agüita está caliente. Uy. Bueno, sin límite, nos venimos un momentito acá a sentarnos porque ya montamos la hallaca y ya se van a cocinar. Vamos a esperar este ratito, vamos a irnos comiendo unas pasitas. Mira, Yadiel, sabes que estuve investigando un poco acerca de lo que es el origen de las hallacas. Se originó en Venezuela, entonces eso fue en la época colonial. Todos los esclavos negros, los indígenas, la gente nativa de Venezuela. Pues entonces, en todos los que son los cultivos de cacao y maíz, esta gente estaban preparando hallacas. Y los amos pensaban que ellos no estaban comiendo bien y lo que se estaban comiendo era tremenda hallaca. Entonces los esclavos se estaban alimentando muy bien y los amos no sabían nada de eso. Bien, Yadiel, ¿qué te parece si mientras que se van cocinando las hallacas, cantamos una canción? ¿Te parece? ¿Te parece? Sí. Bueno, Sin Límites, esta es una canción de nuestro puño y letra que hemos hecho muy especial y se la dedicamos a todos ustedes. En mi casa ya es Navidad, momento bonito para disfrutar. Juntos en familia vamos a celebrar, con mucha armonía algo celestial. En mi casa ya es Navidad, momento bonito para disfrutar. Juntos en familia vamos a celebrar, con mucha armonía algo celestial. Sé que estoy lejos de casa, mami a distancia me abraza y me da su bendición. Lo hace con todo su amor. Navidad, Navidad. Unos van con emoción, otros con mucho dolor. Buscando la paz interior. Buscando la paz interior, que tú sabes calidad superior. En Sin Límite Producción, siempre la pasamos mejor. En mi casa ya es Navidad, momento bonito para disfrutar. Juntos en familia vamos a celebrar, con mucha armonía algo celestial. En mi casa ya es Navidad, momento bonito para disfrutar. Juntos en familia vamos a celebrar, con mucha armonía algo celestial. Navidad, Navidad. Y te deseamos una feliz Navidad. Navidad, Navidad. Y un próspero año nuevo 2022. Navidad, Navidad. Paz, salud y amor. Navidad, Navidad. Mi casa te me entrega mi regalo. En mi casa ya es Navidad, momento bonito para disfrutar. Juntos en familia vamos a celebrar, con mucha armonía algo celestial. En mi casa ya es Navidad, momento bonito para disfrutar. Juntos en familia vamos a celebrar, con mucha armonía algo celestial. Navidad, Navidad. Sin Límite Producción ya. ¡Feliz Navidad! Mi gente, esto es el hallacón. ¿Tú sabes qué? Calidad superior. Bueno, estas hallacas las hicimos para darle la bienvenida al mes más bonito para nosotros, que es diciembre. Aunque para nosotros la tradición es comer las hallacas con el pan de jamón, nuestra ensalada, nuestro ponche crema el 24 de diciembre, pero nosotros nos adelantamos porque adoramos la Navidad y bueno. Y también el 31 también lo comemos. Claro, el Eso es 24 hallaca y el hallaca, 31. Mande hallaca, mande hallaca. Es nuestra tradición, así que bueno, estas son las primeras. Bueno, mi gente, déjenme comer. Yao.